Bienvenidos a Comunicando Psicología. Hoy estamos acompañándolos con todo el cariño, como siempre, en este espacio en el que disfrutamos y sobre todo conectamos con las personas que nos ven y con nuestros invitados. Hoy, como siempre, con una gran profesional, vamos a compartir un tema que finalmente a todos nos encuentra de alguna manera, porque todos vamos a pasar por ahí en algún momento de la vida. Así que primero quiero saludar a Diana Delgado, nuestra especialista el día de hoy, psicóloga, con quien estaremos hablando de el duelo. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, Sandrine, muchas gracias. Bueno, pues igual que yo, la verdad es que siempre es un gusto compartir con profesionales de tu talla y sobre todo, como decía hace un momento, con este tema que nunca nos deja indiferentes, que en algún momento de la vida vamos a tener que pasarlo, y cuando hablamos de duelo podemos hablar de muchas pérdidas. En realidad siempre se nos viene a la cabeza la palabra duelo y pensamos en la muerte, ¿cierto? Pero se viven muchos duelos a lo largo de la vida cuando tenemos distintas pérdidas, ¿cierto? Así es, Andrés, así es. Digamos que esa es como la parte principal de comprender acerca del duelo, y es que es un proceso natural de adaptación emocional y de gestión emocional frente a una pérdida, que puede ser una pérdida por el fallecimiento de un ser querido o una persona cercana, pero también por una pérdida o por una situación que vivimos como una pérdida, que puede ser, por ejemplo, el despido de un trabajo, que puede ser el haber perdido una suma importante de dinero, que puede ser una ruptura amorosa. Y esto es muy importante porque a veces frente al duelo solo tenemos como esa, o le damos la importancia frente a la pérdida de un ser querido por su fallecimiento, pero cuando estamos viviendo un duelo por una pérdida económica, como que a veces es como que qué tontería, y pues supéralo, ¿no? Y no, se resta. Sí, se le resta importancia y se deja de, o la misma persona le resta importancia y deja de legitimar su propio duelo, o su entorno desvaloriza o le quita importancia al proceso que está viviendo el otro, y lo que hace es generar un entorno que no le permite gestionar de manera natural y saludable ese proceso de duelo, de readaptación y de resignificación de la situación de pérdida. Digamos entonces que siempre estamos como en esa dinámica, ¿cierto? En la vida misma nos está obligando, o estamos viviendo situaciones en las que disfrutamos momentos, personas, circunstancias, cosas materiales, que lo acabas de decir también, porque perder cosas también representan duelo. Claro, una propiedad. Exacto. Perdí mi carro, perdí aquello por lo que había trabajado toda mi vida, y podemos decirlo hoy, el proceso de pandemia que vivimos en 2019, 2020, 2021, dejó muchas situaciones que a la humanidad la pusieron de frente a un duelo, perder nuestra propia dinámica que teníamos integrada, nuestra dinámica de vida. Claro, el hecho de estar sometidos a una situación que era atípica. Exacto, atípica. Realmente no estábamos preparados para quedarnos en casa, encerrados. De un momento a otro como que vivíamos de una forma y fue un cambio drástico. Así que igual muchas personas vivimos ese duelo, yo creo que la humanidad completa. Pero quiero que entremos un poco a hablar de, listo, esa situación está presente en la vida del ser humano. Si nos centramos, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, que normalmente pues casi que terminamos yéndonos por ahí cuando hablamos de duelo, siempre se ha dicho por los especialistas de la salud, psicólogos y todo esto, que hay unas etapas, que hay unas fases del duelo. ¿Cuáles son esas fases y esas etapas? Vale, entonces lo primero es, ya dijimos, es un proceso natural de la gestión que el ser humano debe hacer con respecto a una pérdida, ¿cierto? Entonces, en ese proceso natural suelen haber algunas etapas por las que transitamos. Desde la academia, en la psicología, se contemplan 5 etapas. La primera es una etapa de negación.
esto no puede estar pasando. No, no, no. Y nos vamos a la pandemia y era no, esto no puede ser así. No, esto no tiene que ver conmigo. No, esto no. Y sigamos nuestro proceso natural, ¿cierto? Nuestra dinámica. Cuando fallece un ser querido es lo mismo, es como no, debe estar enfermo, seguro que se recupera, esto no puede ser, esto no está pasando, y hay ese momento de transición en el que nuestra mente y nuestro cerebro genera un proceso de negación como un mecanismo de defensa o de protección, porque es esa pérdida, yo no la sé gestionar, yo no sé qué hacer frente a esto, entonces lo primero que hago es, esto no está pasando. Y literal, en ese momento el cerebro se inflama. Exacto. O sea, porque muchas veces asumimos desde también la salud mental que es algo solamente emocional y nada que ver. Todo se encuentra. Claro, ¿cierto? porque acuérdate además que nuestras emociones tienen un impacto directo y evidente en nuestra biología. Entonces, literal, el cerebro se inflama. ¿Para qué? Como un sistema de protección. Es como si hiciera una capita para protegerse porque hay un cortocircuito. ¿Cómo ahora proceso la vida frente a esta situación? ¿Cómo proceso la vida sin este ser querido? ¿Cómo proceso la vida sin mi trabajo al que estoy tan acostumbrada? ¿Cómo proceso la vida sin mi mascota? Entonces, lo primero es una negación. No, esto no está pasando, y es el mecanismo inmediato de protección que la mente y el cuerpo utilizan para poder enfrentar la situación. Muy bien. Luego va una etapa que es la etapa de ira. Y esto es muy bonito, yo amo esta parte porque es comprender que el enojo es una emoción que muchas veces rechazamos y que juzgamos, pero que es la emoción que nos permite volver a salir, a enfrentarnos, a sobrevivir realmente. Entonces empieza un proceso en el que nos enojamos con la vida, sentimos injusticia, nos sentimos como maltratados por la vida, o si es el caso, por ejemplo, no del fallecimiento, sino de perdimos nuestro trabajo, entonces nos sentimos en una situación de injusticia del jefe, de la empresa, de la sociedad, porque a mí, del Estado. Entonces hay una fase de enojo en la que nos permitimos como ponernos la armadura para volver a salir al ruedo, volver a salir a funcionar en la realidad. Entonces, el primero que es esa negación es como me escondo, ¿cierto? Como huyo para poder sobrevivir. Y luego, esa segunda etapa es me pongo la armadura para poder salir a enfrentar la situación. Entonces, podríamos decir que esa negación inicial está muy asociada al miedo. Claro. Eso no puede estar pasando, no es conmigo, ¿cómo enfrento? Entonces, ahí está esa emoción del miedo, porque tú estamos también con un tema emocional, obviamente en toda regla, y cómo aquí juegan las emociones, que lo decías tú hace un momento, esa ira, esa rabia que nos da. No es mala tampoco. Y en estos momentos de duelo, pues por ejemplo, cuando llegamos a esta segunda etapa de la que estamos hablando, que tenemos como rabia con el mundo, es tan natural, tan normal, y para quienes hemos perdido seres queridos muy amados, también a veces ocurre que vemos personas quizá de la misma edad de esa persona que falleció y decimos, pero ¿por qué esa persona está viva y la mía no? Y como que da rabia. Claro. ¿Cierto? Y a veces uno como que se siente mala persona. Es decir, como que, pero yo ¿por qué estoy pensando esto? Sí. Entonces hay que ser un poco más amable con cada uno. Qué de bonito nosotros. eso que estás diciendo. Hemos juzgado tanto nuestra ira e incluso hemos juzgado tanto nuestro miedo que a veces no nos permitimos el proceso natural. Y en esto quiero insistir, y creo que durante todo el programa vamos a hablar de eso, y es el duelo es un proceso natural, y cada una de sus etapas, si bien es cierto, no son necesarias, sí son legítimas. ¿Por qué no son necesarias? Porque no todo el mundo siempre transita las 5 etapas. Ni en ese orden. Ni en ese orden, exactamente. Okay, muy importante. Pero sí es importante que sepamos que a veces, por ejemplo, las personas dicen, pero ahora le dio mal genio y ahora le salimos a deber por una cosa que no teníamos el control de. Y sí, en esta etapa nos ponemos irascibles, nos molestan cosas, contestamos feo, precisamente porque estamos elaborando, nos estamos adaptando, estamos gestionando un cambio que se dio por una pérdida, que en este caso, digamos, el ejemplo sí más
evidente o más común es el fallecimiento de alguien. Y más trascendente quizá, por decirlo así, porque claro, es ya pensar en que no vamos a estar con ese ser querido, esa persona que estaba todos los días ahí, o que por lo menos cogíamos el teléfono y nos comunicábamos. Porque parece ser, y no es por restarle tampoco, tú hablabas ahorita de una pérdida económica, de una pérdida de empleo, que en momentos puntuales, claro, eso puede devastar a una persona, pero parece que estamos en la vida y como que eso se puede solucionar. Bien dicen por ahí, la muerte es lo único que no se puede solucionar. Claro que hay muchas teorías también de la trascendencia y todo eso, que no vamos a entrar ahí, pero sí es entender que ya esa persona no está, entonces requiere una elaboración. Requiere una elaboración. Muy bien, y vamos entonces en esa primera etapa de negación. Nos vamos entonces ahora con la que estamos hablando. O en ira o enojo. Que es ira o enojo, y pasamos a la tercera fase. Listo, la tercera fase entonces es una fase de negociación donde es como, ok. Ahora sí voy a empezar a comprender que esta situación es así, que hay esta pérdida y que voy a empezar a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Listo. Ahí es donde empezamos a tocar un poco el tema de la esperanza, ¿no? Como todavía no sé cómo elaborarlo, pero tengo la actitud de esto voy a salir. Y entonces empezamos como a tener un poco, digamos, esa luz al final del túnel, ¿no? De esto puedo salir, y es una etapa de negociaciones porque es literal de tire y afloje. Es una fluctuación. Como un sí pero no. Es como un sí pero no. Ajá. Y entonces en el comportamiento lo que se evidencia es que hay una fluctuación muy grande. Un día amanezco diciendo, no, esto no puede ser, qué cosa tan horrible, yo no voy a poder con esto, y al día siguiente es como, no, ya entiendo, la vida sigue, yo tengo herramientas, yo lo puedo hacer. Y aquí, en esta etapa, es donde las personas empiezan a levantar la mano y a decir, acompáñame, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer distinto? ¿Cómo puedo integrar esto? Aquí es como, ok, voy a aprender a vivir con esto, no tengo ni idea cómo. Pero estoy proporcionando. Sí, estoy generando una actitud positiva o proactiva frente a la situación. Perfecto, entonces ahí tendríamos esa tercera fase de negociación, y luego viene como ese dolor profundo. Dolor profundo. Esa tristeza que nos invade al efectivamente entender, saber que esa pérdida es definitiva, que ya no está. Que ya no está. Entonces viene la tristeza y el dolor. Sandris, esto suele ser muy impactante tanto para quien vive el duelo como para quienes le rodean, porque la etapa de desesperanza, de tristeza profunda o de depresión, que en alguna literatura se llama de esa manera, viene después, digamos que en muchas ocasiones, o es lo más común, después de la negociación. Entonces es como que las personas alrededor y la misma persona que está viviendo el duelo siente como que, bueno, estoy avanzando y estoy en esa etapa de negociación donde tengo una actitud distinta, y luego viene el súper bajón, y es la tristeza profunda, la desolación, un tema de rendirse, de rendirse. Aquí conectamos con otra emoción, que es la tristeza. Muy bien. Para finalmente llegar a esa fase final, que es la aceptación. Pero quédense con nosotros porque vamos a ampliar un poquito cómo es esa aceptación, cómo finaliza un poco ese tema del duelo. En un segundo vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Seguimos comunicando psicología, hoy con un tema bien interesante, el duelo, con Diana Delgado, nuestra psicóloga invitada en este espacio el día de hoy. Y en la primera parte definíamos un poco esas fases que desde la psicología, cuando estamos en la academia, normalmente las enseñan así. No tiene que ser, lo decíamos también hace un momento, que vamos a transitar el duelo exactamente como lo estamos describiendo aquí. Cada uno vive, elabora el duelo de una manera particular, pero digamos que estos aspectos están presentes en un duelo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un recuento, si te parece, Diana, para que las personas que están viendo este programa y sobre todo para llegar a esa aceptación, que fue donde nos quedamos. Sí, entonces la primera etapa del duelo, digamos que tiene que ver con un tema de negación. Esto no puede estar pasando. Y ahí nos conectamos mucho con el miedo y como con huir de la situación para no enfrentarla. Luego tenemos una etapa de ira, que es cuando nos sentimos como una situación de injusticia. Como vulnerados. Vulnerados y atropellados. Sí. Entonces la ira nos ayuda a ponernos la armadura para volver a salir, incluso sin saber cómo hacerlo, pero volver a salir a la realidad y poder enfrentar y seguir, digamos, gestionando. En la tercera etapa, que es una etapa de negociación, donde empieza ya a haber cierta elaboración de la situación y empiezas a decir como, ok, pues voy a tener que salir a vivir con esto, pero espérame que todavía no sé cómo hacerlo, pero empezamos a conectar con esa actitud de qué voy a hacer para gestionar. Como la intención de afrontar. Como la intención, sí, y es una actitud proactiva. Ya luego tenemos una cuarta etapa que tiene que ver con el dolor profundo, con lo que podríamos llamar un momento de depresión, donde conectamos mucho con la tristeza, con la desolación, y ahí es donde la persona realmente siente que se rinde, o sea, como, ok, yo voy a vivir esto con toda. Es donde hay llanto, es donde no nos queremos levantar, es donde sentimos que no tenemos suficiente energía para seguir con nuestra vida cotidiana. Vacío. Vacío, desolación, sí, perdida, o sea, es como estoy perdida en la vida, no solo perdí a alguien, sino me siento perdido a partir de esa pérdida. Muy bien. Y luego ya vamos con la última etapa, que es una etapa que llamamos la etapa de elaboración o la etapa de integración, que tiene que ver o de aceptación, que tiene que ver justamente con, ok, ya empiezo realmente a afianzar herramientas para seguir mi vida. Ahí es donde realmente yo, digamos, en mi consulta individual y en temas de talleres y de abordaje del duelo, yo hablo de una resignificación de la situación y empezamos a ver esto como una oportunidad de aprender a vivir de una manera distinta, de vincularnos con la persona o la situación de una manera distinta, porque si bien es cierto, eso ya no existe en el presente, la persona física ya no está, pues el vínculo continúa porque hace parte de la historia. Claro. Entonces es como ahora aprendo a vincularme con esa persona desde la ausencia de su cuerpo. Entonces me resignifico esta situación, resignifico el vínculo. Mi mamá no va a dejar de existir en mi vida porque falleció. ¿Cómo me voy a relacionar yo con esa mamá que hace parte de mi historia, con ese amigo, con esa pareja? Esta parte de la aceptación tiene que ver con esa integración. ¿Cierto? De, ok, ya no estás aquí. Digamos que hay duelos y hay fallecimientos muy impactantes. Uno, los padres. Dos, para mí, esto es un tema personal, los hijos. Y tres, la pareja. Cuando llevan muchos años de convivencia, estamos hablando que es el ser humano con el que más tiempo dormimos con la pareja. Entonces, aprender a dormir sin esa persona y que eso ya no nos genere sufrimiento y dolor permanente, eso hace parte de la integración. Eso hace parte del proceso de aceptación. No es estoy feliz porque falleciste, pero es falleciste o ya no estás, pero yo puedo volver a ser feliz. Claro, es como seguir avanzando a pesar Exacto. de la tristeza que me produce que la persona no esté. Finalmente es integrarlo, como lo has dicho, y pues sobre todo también, y quiero entrar aquí,
a esos factores determinantes en el momento del duelo. Hemos definido las fases por las que normalmente se atraviesa en un proceso de duelo, pero también hay unos factores que determinan cómo vivir ese duelo que estamos describiendo. La forma como la persona muere, la enfermedad que arrastra, el vínculo que establece con el otro, que tiene con el otro, la red de apoyo que encuentra. Todos esos factores son muy importantes. Describamos algunos aquí, Diana, si te parece. Claro. ¿Qué pasa? Que hay duelos cuando hay una pérdida inesperada, ya sea por fallecimiento, por despido, por ruptura, ¿cierto?, de una relación, y es de manera inesperada, súbita. Eso impacta más, porque claro, cuando hay un conflicto anterior, cuando hay una enfermedad, ya hay esas dos primeras fases del duelo se empiezan a vivir incluso antes de que se dé la ruptura o la pérdida. Ojo, que no queremos decir con esto que no se viva tristeza, que porque la persona ya es muy mayor y muere, parece como que, no, es que ya estaba muy mayor, ya... A ver, siempre la muerte va a ser un tema que nos va a doler, que va a representar angustia, negación, dolor, pero también es la manera, como lo decías ahora de integrarlo, de resignificarlo y de aceptar, más que resignarnos, es aceptar que son procesos también naturales de la vida. Claro, porque además recordemos una cosa, y es que el duelo es un proceso natural de adaptación frente a un cambio. Frente a un cambio. Un cambio. Y lo del ser humano frente a cualquier cambio genera resistencia. Ahora, este es un cambio permanente, pues se muere para siempre, por ejemplo. Cuando alguien fallece es para siempre, y además nos genera una ruptura muy fuerte, porque normalmente cuando se vive un duelo como duelo, pues es porque hay un vínculo, es porque hay un arraigo, es porque es alguien cercano, o es porque es algo realmente significativo para mi vida. Entonces, ese cambio va a generar pues esa incomodidad, y requiere el proceso de adaptación, de nueva adaptación, requiere la elaboración de esta transición. Hay personas que dicen, es que no elaboró el duelo. Cuando un duelo no se elabora, o cuando tú dices no viviste el duelo y no estás, pues precisamente cuando sigues en ese loop o en ese bucle de no aprender a continuar tu vida. Y te estanca, es como una especie de estancamiento. De estancamiento, porque no vuelves a conectar con la alegría, no vuelves a conectar con tu valor, no vuelves a conectar con el disfrute, ¿no? Entonces tu biología sigue funcionando, pero realmente no vives, porque no disfrutas y no conectas. Digamos que entonces ese sería el momento de buscar ayuda, de pronto. De hecho, ese era un tema que pues algo que quería decirte, y es, ¿siempre se requiere buscar ayuda? No siempre. Pero es importante el apoyo en esta situación, claro que sí, tú lo decías, la elaboración del duelo tiene algunos elementos determinantes para que sea mucho más rápida o sencilla, o para que se demore mucho más. Una de esas es la red de apoyo, y la red de apoyo tiene que ver con tu familia cercana, con tus amigos, pero también con los profesionales que puedan atenderte en un momento dado. Entonces, la red de apoyo, la capacidad que tú tienes para pedir ayuda y aceptarla, y también claramente pues rasgos de personalidad que están marcados y que hacen que nos demoremos un poquito más o un poquito menos, y por supuesto las herramientas y el trabajo personal que hayamos hecho. Eso quiere decir que si yo soy profesional en psicología, entonces yo no vivo duelos. No, claro que los vivo, pero es independiente que si tengo esta profesión o no, es esas herramientas de trabajo personal que me han permitido identificar cuándo es importante para mí recibir ayuda, qué elementos de gestión emocional tengo y puedo usar para vivir el duelo. Otra cosa que me gustaría que desmitificáramos hoy aquí, Diana, es que también como que se establecen unos plazos, unos tiempos. Parece que se le dice a la gente, bueno, si usted lleva más de determinado tiempo llorando a la persona que se fue, o llorando esa situación particular, esa ruptura, esa pérdida, entonces ya se encuentra en un duelo patológico. ¿Hay plazos para eso? Es claro que no. O sea, cada uno
elabora sus duelos, vive la vida de manera diferente. Hablábamos de factores determinantes frente al duelo que a lo mejor puede que incluso prolonguen esa situación de dolor. Entonces no podemos decir que hay un tiempo determinado para que la persona elabore, viva y integre un duelo. Yo creo que de toda esta conversación esta es la pregunta que te voy a agradecer enormemente que me hagas y que con todo el amor quiero compartir aquí, y es: no existe ni una forma ni un tiempo adecuado para vivir un duelo. Es importante transitarlo y poderlo elaborar para poder seguir con tu vida y conectar nuevamente con el disfrute y con el sabor de la vida, claro que sí. Pero si estás viviendo un duelo y resulta, tienes, no sé, una ruptura, esto lo quiero decir. Hace unos días le escuché a una persona que decía, un profesional que decía que si tú habías vivido un divorcio, tenías, o sea, el tiempo normal de vivencia del duelo por parte de la mujer, además hacía la diferencia, era 1 año. Y ahí mismo yo dije, o sea que si yo elaboré mi duelo por mi divorcio en 3 meses, no lo elaboré, o que si llevo 1 año y medio, entonces ya estoy enferma. No, espérate. Aquí realmente la invitación y todo el objetivo, creo yo, de abordar un tema como este es aprender a ser amorosos con nosotros, aprender a ser misericordiosos y compasivos con nosotros, y es permitirnos atravesar estos procesos de adaptación, y tener la capacidad de pedir ayuda y de recibirla cuando así lo sentimos. Exacto, y cuando lo amerite, pero que sepamos que atravesar un duelo depende de muchas cosas y que es legítima la manera como tú lo haces. Digamos que lo que no se vale, y la invitación que hacemos también desde nuestra profesión de psicología, es que te quedes ahí y pierdas el sentido de tu vida y no te des la oportunidad de atravesar un proceso de aprendizaje, porque realmente es volver a aprender a vivir tu vida desde la armonía, desde la alegría y desde el disfrute, incluso cuando has vivido estas situaciones que te cambian la vida y que te invitan a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Muy bien, me encanta cómo lo has hecho ya para el final, porque realmente se nos acaba el tiempo, Diana, y creo que esa ha sido la gran conclusión del tema que traemos hoy: acercarnos a un tema como el duelo, que suele ser doloroso, esa pérdida, y nos dejas aquí muchas enseñanzas. Yo quiero agradecerte por acompañarnos y por estar siempre tan dispuesta a estar aquí en este espacio. Gracias de verdad, y pues esperamos tenerte muy pronto en una nueva emisión de este programa. Para mí siempre es una alegría y un placer estar aquí, acompañarte, bueno, que me permitan compartir lo que sé y lo que me apasiona hacer en la vida. Perfecto, gracias también a todos ustedes, nuestros queridos seguidores y televidentes, por estar aquí. Nos vemos nuevamente muy pronto en una emisión de Comunicando Psicología.